SQL es el lenguaje que diferencia a un analista de datos de alguien que solo trabaja en Excel. Cuando tus datos crecen a millones de filas, Excel se queda corto, se vuelve lento y no puede cruzar varias fuentes con facilidad. SQL, en cambio, consulta tablas enormes en milisegundos y es el estándar que usan todas las bases de datos del mundo, desde una empresa pequeña hasta Amazon, Google o un banco. Por eso aparece en el 90% de las ofertas de trabajo del sector. En este video repasamos los conceptos de la ruta, de lo más básico a lo más avanzado, select, where y order by, group by y hidden para agregar, join para unir tablas, subconsultas y CTEs, funciones de ventana y case one, y las funciones de fecha, texto y manejo de nulos. Todo sobre una tabla de ventas real, con ejemplos que puedes ejecutar en SQL Server ahora mismo. Al final juntaremos varios conceptos en una consulta maestra para ver cómo se combinan en un caso profesional. La base de SQL son 3 cláusulas que vas a escribir en casi todas tus consultas. Select elige las columnas que quieres ver, select asterisco trae todas, y si nombras columnas como vendedor, región y monto, trae solo esas 3, y la consulta va más rápida y clara. From indica la tabla de donde vienen los datos, como una hoja de Excel pero con millones de registros. Where filtra las filas que cumplen una condición, sin where obtienes toda la tabla, con where solo lo que necesitas. Puedes combinar condiciones con AND, que exige que ambas se cumplan, y con OR, que acepta si al menos una se cumple. Un detalle que confunde, para texto usas comillas simples, por ejemplo norte entre comillas, pero para números no las necesitas. Order va al final y ordena el resultado, desc de mayor a menor, ASC de menor a mayor, y ASC es el orden por defecto. También puedes ordenar por varias columnas separadas por coma. En este ejemplo filtramos las ventas de la región norte con monto mayor a 3.000 y las ordenamos de mayor a menor, algo que en Excel te llevaría varios pasos manuales. Group agrupa las filas por una columna y las colapsa en un resumen. Imagina 10 ventas de 5 vendedores, Group vendedor convierte esas 10 filas en 5, una por vendedor. Para cada grupo puedes aplicar funciones de agregado, count cuenta las filas, sum suma los valores, AVG calcula el promedio, y max y min buscan el mayor y el menor. Ahora el error más clásico del principiante, usar where con una función de agregado. Si escribes where sum de monto mayor que 8.000, SQL te devuelve un error. ¿Por qué? Porque where se ejecuta antes de que se formen los grupos, así que la función sum todavía no existe. El orden real de ejecución es, primero from, luego where, después group by, luego having, y al final select y order by. Having se aplica después de group by, y por eso sí puede usar sum, count y cualquier agregado. La regla, where filtra filas antes de agrupar, having filtra los grupos ya calculados. En este ejemplo agrupamos por vendedor, contamos con count y sumamos con sum, y having deja solo los vendedores que superan 8.000 en total. En una base de datos real la información no vive en una sola tabla, está repartida. Las ventas en una tabla, los clientes en otra. Join es la cláusula que une dos tablas por una columna común, y es probablemente la operación más importante de SQL para un analista. Inner join devuelve solo las filas con coincidencia en ambas tablas, si una venta no tiene cliente asociado, no aparece. Left join devuelve todas las filas de la izquierda aunque no tengan coincidencia, rellenando con null lo que falta, útil para detectar registros huérfanos. También existen right join y fall join, menos frecuentes. La clave de cualquier join es la condición on, que dice por qué columna se conectan las dos tablas, normalmente un ID común de cliente o de venta. Fíjate en los alias, escribimos ventas V y cliente C para referirnos a las columnas de forma corta, como v.monto o c.ciudad. En este ejemplo unimos ventas y clientes por el ID de venta, filtramos las ventas superiores a 5.000, y el resultado combina en una fila el vendedor, el monto, y el nombre y la ciudad del cliente. Una subconsulta es una consulta dentro de otra consulta. El caso más común es usarla en el where para filtrar por un valor que calculas primero. Por ejemplo, quieres los vendedores por encima del promedio, pero no lo conoces de antemano, pones una subconsulta que lo calcula con AVG, y la consulta exterior compara cada fila contra ese resultado. SQL ejecuta primero la subconsulta, obtiene el promedio y luego lo usa para filtrar. El problema es cuando las subconsultas se anidan unas dentro de otras, el código se vuelve difícil de leer y mantener. Ahí entran los CTEs, las Common Table Expressions. Defines la subconsulta al principio con with y le pones un nombre, y la consulta exterior lo usa como si fuera una tabla normal. El resultado es idéntico, pero el código queda mucho más legible, puedes reutilizar el CTE e incluso encadenar varios separados por coma. En este ejemplo, la subconsulta y el CTE hacen lo mismo, filtran los vendedores con monto superior al promedio de la tabla, que en nuestros datos es 5.430. Mira los dos códigos lado a lado y decide cuál prefieres mantener en 6 meses.
Dos conceptos separan a un analista junior de uno senior, las funciones de ventana y el case one. Las funciones de ventana hacen cálculos sobre un conjunto de filas sin colapsarlas, esa es la gran diferencia con GroupA. GroupA convertía 10 filas en 5 grupos, una función de ventana mantiene las 10 filas y solo agrega una columna nueva con el cálculo. La más usada es ROW-number, que con order asigna un número de posición a cada fila según el orden que elijas. Tienes también rank, que permite empates y salta números, dance rank, que permite empates sin saltar, y sum over, que calcula un total acumulado. Dentro de over, partition divide los datos en grupos independientes, como un ranking por cada región. El case one es el false de SQL, evalúa condiciones de arriba hacia abajo y devuelve la primera que se cumple, si no, devuelve el else. Sirve para convertir reglas de negocio en columnas, como clasificar un monto en alto, medio o bajo. En este ejemplo calculamos el ranking de cada venta con row_number y su nivel con case one, en un solo select, sin perder ninguna fila del detalle original. Hasta aquí trabajamos con datos limpios, pero en la vida real eso casi nunca pasa. Siempre encuentras tres problemas: fechas que necesitas calcular, texto con espacios de sobra o mayúsculas inconsistentes, y valores null, campos vacíos que rompen los cálculos. Empecemos por las fechas. Datediff calcula la diferencia entre dos fechas, le indicas la unidad y las dos fechas, y te da el número, ideal para saber cuántos días lleva abierto un contrato. Dateadd suma un intervalo a una fecha para calcular vencimientos, y year y month extraen el año o el mes para agrupar por periodo. En el texto, trim elimina los espacios del inicio y del final que arruinan los cruces entre tablas, upper y lower normalizan mayúsculas y minúsculas, left y right recortan caracteres, y concat une varias columnas en un solo texto. Por último, el null, donde más se equivocan los analistas. Un null no es cero ni texto vacío, es la ausencia de valor, y cualquier operación con null suele dar null. ¿Cuál es? Se devuelve el primer valor no nulo de una lista, si el teléfono es null, devuelve n/d por defecto. En SQL Server también tiene sysnull. Y en BigQuery estas funciones cambian de nombre, aunque la lógica es la misma. Ahora el momento que reúne todo lo aprendido, la consulta maestra. Esto es lo que escribe un analista en su trabajo diario, y verás cómo 5 conceptos encajan en una sola query limpia. Empezamos con un CTE, el bloque web del principio, al que llamamos resumen. Dentro del CTE agrupamos por vendedor con GroupA, contamos con count y sumamos los montos con sum. Wahadden para quedarnos solo con los que superan 8000 en total, porque filtramos sobre un agregado después de agrupar. Hasta aquí ya combinamos GroupA, count, sum, Hadden y CTE. Después, la consulta exterior toma ese resumen y le añade dos cálculos avanzados. Con ROW-number y order asignamos un ranking según su total, el número 1 para el que más vende. Y con case one clasificamos a cada vendedor en un tier, top si el total es alto, medio en el intermedio, y base para el resto. El resultado final es un ranking de los mejores vendedores, con su número de ventas, total, posición y clasificación, 5 conceptos que antes veías por separado y ahora trabajan juntos. Esto es el salto de saber SQL a usar SQL de forma profesional. Hagamos un repaso final, los 9 bloques fundamentales de SQL para analistas de datos. Primero, select, where y order para consultar, filtrar y ordenar, la base de todo. Segundo, GroupA y Hadden para agregar y filtrar por grupos, recordando la diferencia entre where y Hadden. Tercero, join para unir tablas por una columna común, la operación clave del mundo real. Cuarto, subconsultas y CTEs para modularizar y hacer el código legible. Quinto, funciones de ventana como row_number y el case one para cálculos avanzados sin perder el detalle. Y sexto, las funciones de fecha, texto y manejo de null para limpiar los datos sucios. Si dominas estos 6 grupos, ya tienes el 90% del SQL que se usa como analista de datos. Cada tema tiene además su propio sort en la ruta, revísalo para repasar un concepto o preparar una entrevista. Guarda este video, practica con tus propios datos y escribe las consultas tú mismo en SQL Server, porque SQL se aprende escribiendo, no viendo. Suscríbete y activa la campana para seguir la ruta de 90 días. Nos vemos en el próximo video.